porque tú eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Solo tenemos agradecimiento para ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio. Muchas gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, a ti la adoración. Tú eres todo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. En adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre bendito de los cielos, te damos gracias en esta hora por tu grande amor y tu gran misericordia. Muchas gracias. Te pedimos, Padre, que por favor tu palabra se siembre en nuestros corazones como una preciosa y poderosa semilla, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado el día de hoy a la tierra, Señor, y que no regrese a ti vacía, sino antes haber cumplido tu propósito. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede tomar su lugar, mi hermano. Los niños pueden pasar a su lugar, por favor. Los niños pasan a su lugar. Muy bien, hermanos. Estamos en el tema de Dios sabe quién eres tú, o Dios conoce quién eres tú. Y esta es la parte número 4 de este tema, y vamos a ver el tema de la gracia. Yo quería conservar un tema especial para este tema de la gracia, porque es muy importante. Hemos visto, la palabra de Dios dice muy específicamente en el versículo 9, dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según a Él le plació. A Dios le plació darnos a conocer el misterio de su voluntad. Y eso a Él se lo había propuesto en sí mismo. Él ya lo había propuesto en sí mismo hacer estas cosas. Y dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y hemos visto en temas pasados, hablando de dispensación de tiempo, pues que Dios tiene un tiempo en diferentes etapas de la humanidad, desde el principio de la creación hasta el día de hoy.
Y hoy en esta dispensación estamos hablando del tiempo de la gracia. Según la palabra gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Según la palabra de Dios, gracia es un favor que no merecemos. Es Dios dándonos algo que no merecemos, que no deberíamos tener, que no deberíamos poseer ni adquirir. Es algo que simplemente no lo podemos alcanzar. No podríamos. Por eso se llama gracia, porque Dios nos ha dado ese favor, nos ha dado esa bendición de poder alcanzar algo que no pudiéramos alcanzar por nuestras propias fuerzas, y eso es la salvación y la vida eterna a través de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y esto es el amor de Dios en la persona de Jesucristo para usted y para mí. Esta es la gracia. Es en este tiempo donde Dios muestra ese grande amor por usted y por mí a través de la persona de Jesucristo. Es decir, al haber llegado al conocimiento de Jesús, recibirlo en nuestro corazón, eso nos da acceso a la gracia, nos da acceso a la misericordia y a la vida eterna con Cristo Jesús. Este periodo de tiempo, mis hermanos, comienza con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí comienza nuestra historia. Y un poco dentro de esta dispensación de tiempo llamada gracia, que es esta época o periodo de tiempo donde Dios ahora le habla a la humanidad en este tiempo, desde la muerte de Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia en la venida de Cristo. ¿Dónde comienza específicamente este tiempo? En el día del Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 2, usted va a encontrar un evento donde estaba la iglesia reunida. Estaba la iglesia reunida cuando estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesús ya había partido, ya había estado en la cruz del Calvario, ¿sí? Cumplió su tiempo, cumplió el mandato divino de Dios, muere en la cruz. Y entonces les dice, es necesario que yo me vaya porque sigue un nuevo tiempo para ustedes. Jesús les dice, sigue un nuevo tiempo para ustedes. Aquí termina una época de tiempo, les dice Jesús, donde el Padre tenía un propósito con la humanidad. Aquí termina. Yo me voy, dice el Señor Jesús. Me voy porque es necesario que venga el Espíritu Santo, el cual les mostrará y les enseñará todas las cosas de las que yo ya les hablé, pero ustedes ya pertenecen a otra etapa, a otro periodo de tiempo, les dijo Jesús. Ustedes ya pertenecen a otra dispensación de tiempo, el cual el Padre, según el beneplácito, el puro efecto de su voluntad, Él lo dispuso así, y ahora ustedes pertenecen a este tiempo, a esta dispensación. Entonces yo me voy para que venga el Espíritu Santo y ustedes puedan comenzar este nuevo tiempo en la historia de la humanidad. Este nuevo proceso, y se va Jesús, desciende el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2 usted va a encontrar ese evento donde estaban todos reunidos y descendió un viento fuerte. Un estruendo descendió como un viento fuerte y sopló sobre todos los que estaban en aquella casa. Por ahí dice que estaban sentados, todos estaban sentados, estaban reunidos cuando el Espíritu Santo descendió y cayó sobre ellos. Dice, como lenguas de fuego cayeron. Estaban en el ambiente como lenguas de fuego y se repartieron a cada uno según Dios les daba que hablasen. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen, repartió lenguas de fuego sobre cada uno. Ahí es la venida del Espíritu Santo, estaban todos juntos unánimes. Ahí el hombre o la humanidad empieza por primera vez a recibir el don de lenguas en el Espíritu Santo, que eso es algún tema muy especial. Es algo muy especial. Que también este tema del don de lenguas, hermanos, se ha distorsionado tremendamente dentro del pueblo de Dios, y hay mucho emocionalismo en el hablar lenguas. Hay mucho emocionalismo, y se cae también en el error de quererle ordenar al Espíritu Santo que descienda en lenguas. Se cometen muchos errores hoy en día con este tema de las lenguas.
y le damos órdenes al Espíritu Santo y eso es grave. Ya, Espíritu, desciende ya. Eso es grave, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Él daba a cada uno según al Espíritu Santo le placía darles y repartía lenguas según como Él quería, ¿sí? No es de que siempre estemos hablando las mismas lenguas, siempre. Esos son errores graves, donde a lo mejor en algún momento fue bautizado en una forma de hablar lenguas y ya, todo el tiempo está hablando las mismas lenguas. A lo mejor ya Dios ya está dando otra palabra, hay otra revelación, pero el pueblo sigue en el mismo. Entonces usted escuchará cristianos que siempre están hablando las mismas lenguas, siempre están hablando lo mismo. Y ese es un error grave porque quiere decir que no hay frescura del Espíritu Santo. Quiere decir que no hay revelación del Espíritu Santo. Quiere decir que no hay palabra nueva. No es posible que Dios esté hablando siempre lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Son temas muy íntimos de una persona. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio, cuando hables en lenguas, calladito te ves más bonito. No trates de exhibirte hablando más recio las lenguas para que todos oigan que tú hablas lenguas. Pablo dice, cuando hables en lenguas en la iglesia, pídale al Espíritu Santo que haya un intérprete de las lenguas, porque si no, va a ser como un metal que suena. Va a ser como un fierro que retiñe, porque nadie lo va a entender. Incluso puede haber iglesia que se asuste. ¿Por qué? Porque nadie lo va a entender. Entonces dice Pablo, le dice a la iglesia, tengan cuidado. Si alguien va a hablarse en lenguas y levantar la voz, cerciórese que haya un intérprete para que diga qué es lo que el hermano o la hermana está hablando en lenguas y podamos recibir una revelación. Entonces Pablo da la indicación, mejor mira, calladito tú y solo ahí con Dios, habla lenguas, porque es bueno hablar lenguas, porque te edifica a ti. Es una comunión directa con el Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro tema muy aparte. Entonces, el día del Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y ahí nace esta nueva etapa, este nuevo periodo de tiempo o esa dispensación de tiempo llamada gracia. Ahí comienza nuestra historia, hermanos. Es ahí donde Dios, a pesar de que Dios está hablando de los tiempos antiguos de nosotros, de usted y de mí, Él nos está recordando desde los tiempos primeros y nos está hablando y nos está recordando. De hecho, aquí en Efesios capítulo 1 dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Antes de que todo se formase, Él ya tenía el plan contigo para este tiempo. Él ya sabía que tú ibas a estar en este tiempo. Entonces, ahí en Hechos 2, los que estaban reunidos, ahí reciben al Espíritu Santo y ahí comienza la historia de la gracia, lo que hoy conocemos como gracia. Ahí comienza la historia. En esta dispensación de tiempo, Dios expresa su amor por la humanidad. ¿Por qué? Porque es el último tiempo. El tiempo de la gracia, hermanos, es el último periodo de tiempo donde Dios está hablando a la humanidad, donde Dios tiene una comunicación con la humanidad. Es el último, porque después de esto viene otra dispensación de tiempo, que ya es la última, según la cronología de la Biblia, según los tiempos de la Biblia, viene otra dispensación de tiempo. Y ya es la última, pero nosotros ya no vamos a estar ahí en carne y hueso. Será otro tiempo para la iglesia, pero ahí será solamente para los que sí llegaron a la eternidad con Cristo. A los que sí logramos llegar a la eternidad con Cristo, todos nosotros estaremos en esa dispensación. Aquel que no haya recibido a Cristo en su corazón, aquel que no haya tomado su decisión de seguir a Dios y no vaya a la vida eterna, pues no va a pasar esta dispensación de tiempo. No va a estar ahí, en el plan de Dios. Va a estar en otro tiempo, según la Biblia dice, el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, al infierno, al tormento eterno, es para todos aquellos que nunca quisieron nada con Jesucristo. Y para mucha humanidad es algo, es X. Esos hermanos de la iglesia, cómo son fanáticos.
Se fanatizan diciendo que hablan con Dios. Se fanatizan diciendo que Dios, y no se les cae Dios de la boca. Fanáticos religiosos. Pues sí, Pablo mismo dice en la palabra de Dios que el evangelio para los que se pierden es locura. Ciertamente Pablo dice, sí, aquellos hablan de nosotros como que estamos locos. Aquellos hablan, dice, de nosotros como que estamos locos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender nada, no pueden comprender nada, como tú y yo estábamos en otros tiempos. No se puede entender porque se tiene que discernir espiritualmente. Y si no está el Espíritu de Dios, no hay discernimiento, todo es locura. Todo lo que se haga para Dios es locura, según la Biblia, según Pablo. Y ahí por favor búscame el texto, hijo, porque no quiero dejarlo así, porque no lo traigo aquí. Pero Pablo está diciendo a la iglesia que el evangelio para que los que se pierden es locura. ¿Sí? Búscalo así, por ahí ahorita, cuando lo pongan ahí en la pantalla me lo dice, por favor. Entonces, hermanos, Dios comienza este periodo de tiempo en el día del Pentecostés. Ahí comienza la iglesia también. Ahí comienza, estaban todos reunidos, y ahí en esa reunión que ellos tenían, porque Jesús les había dicho, reúnanse ahí en el aposento alto, vayan ahí, reúnanse, yo ya me voy, pero va a llegar el Espíritu Santo ahí con ustedes. Y ahí estaban reunidos, y ahí descendió el Espíritu Santo, y ahí comienza la iglesia de Jesucristo. Entonces, estas diferentes etapas, si usted no ha estado en estas últimas 4 reuniones con esta, le voy a un poquito a hablar de esto. Estos periodos de tiempo son etapas donde Dios ha hablado a la humanidad desde el comienzo, y según la Biblia se divide en 7 etapas o 7 tiempos diferentes. El primer tiempo, que estaba en los tiempos de Noé, se llamó el tiempo de la inocencia, porque Dios trabajó cara a cara con la humanidad, con su creación más grande, que lo hizo a su imagen y semejanza, el hombre. Dios trabajó cara a cara ahí, se le llama la época o la dispensación de la inocencia, porque ahí no había pecado. Dios creó al hombre y a la mujer y ahí no había pecado, ahí todo estaba padre, todo estaba bonito, todo estaba en orden, todo estaba tranquilo, todo era paz, todo era vida, todo era felicidad. Ese se llama el tiempo de la inocencia. Después Adán y Eva comen del fruto prohibido, Dios les da unas indicaciones, quebrantan esas reglas, comen del fruto prohibido y ahora tienen conocimiento de sí. Y esa época empieza después de salir del huerto del Edén por causa de la desobediencia, y ahí comienza otro periodo de tiempo que se llama tiempo de la conciencia, donde ellos ya sabían, conocían el bien y el mal, porque ciertamente comieron de ese fruto, y entonces ahora ellos sabían, conocían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y vienen una serie de consecuencias por esa desobediencia. Terminan fuera del huerto. Ahora la mujer recibe una palabra de Dios donde le dice que ahora va a tener problemas en sus preñeces, va a tener dolores. Al hombre le dice, vas a trabajar con el sudor de tu frente. Hay una maldición para la tierra, por ahí en el Génesis le dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora tendrás que trabajarla, pero te va a producir espinos y cardos. Ya no solamente te va a dar frutos bonitos para comer, ahora tienes que sembrarla, tienes que buscarle su tiempo. Ahora tienes que pedirle a la tierra que te dé el fruto. Ahora tienes que ponerte de acuerdo con la tierra para que te dé el fruto. Ahora te voy a dar un tiempo, una temporada. Ahora te voy a hablar de lluvia temprana, lluvia tardía. Y ahora te voy a dar procesos para que puedas comer del fruto. Ahí sale del huerto del Edén, y también empieza una época o un periodo de tiempo que Dios le llama gobierno de la humanidad. Cuando la humanidad se sale del perfecto control de Dios y se sale a hacer su voluntad, entonces Dios le tiene que establecer un gobierno, una ley. Y este periodo de tiempo se llama la ley, el gobierno humano. Dios empieza a tratar con la sociedad, empieza a poner un gobierno para sí mismo, para la sociedad. Un gobierno
para que se sometan a ellos mismos. Y no es otra cosa más que Dios trabajando hasta el día de hoy. Usted me ha oído hablar algunas veces donde Dios tiene control de su pueblo y lo cuida y lo ama y lo protege, como la gallina junta a sus pollitos, los protege, ¿sí? Pero aquellos que no han llegado a los pies de Cristo, Dios los ama por igual, como usted y a mí, nos ama por igual, pero a nosotros nos da indicaciones y le obedecemos. A nosotros nos da indicaciones y le obedecemos, pero a ellos les da indicaciones y no las obedecen porque no le conocen. No le obedecen a Dios porque no le conocen. Entonces Dios, para cuidarlos, y esto comenzó en este tiempo, en esta etapa de tiempo, donde Dios establece un gobierno humano para el mismo pueblo. Entonces aquellos que no les conoce, Dios como quiera los cuida y los protege. Y para cuidarlos y protegerlos también les estableció un gobierno humano. Y después de esto también viene el tiempo de la ley. El tiempo es otro periodo de tiempo donde Dios establece leyes comunitarias, leyes sanitarias, ¿sí? Las leyes de la siembra y la cosecha. Dios establece leyes para los tiempos y para la humanidad. Y es aquí donde el día de hoy lo podemos ver en el gobierno, en el Congreso, en el IMSS, en el Seguro Social, en la política, en los hospitales, ¿sí? en la policía, en el Tribunal Superior de Justicia. Ahí estamos viendo estas leyes que Dios estableció en la antigüedad. Entonces, como el mundo que no conoce a Cristo no le obedece porque no lo conoce, bueno, aún a ellos los ama el Señor y a ellos les puso una ley sanitaria. Si te enfermas, bueno, está bien, sé que no vas a correr conmigo, dice Dios. Sé que no vas a venir a mí porque no me conoces. Entonces te voy a poner una ley sanitaria o una ley de salud para que vayas al hospital y te atiendas tus dolores, tus enfermedades. Ve al hospital, Dios estableció, por eso dice la Biblia, sométase todos y cada uno de nosotros a las leyes del gobierno, a las leyes porque dice que todas las leyes son puestas por Dios. Dios puso las leyes, todo tipo de leyes Dios las estableció y las puso. Y entonces si ahí alguien se porta mal y comete homicidio o comete algo, pues también la ley lo va a meter en cinta para protegerlo, para cuidarlo y para meterle su correctivo. ¿Por qué? Es Dios cuidando a la humanidad en su gracia, en su paz y en su misericordia. Y si desde ahí clamares al Señor, el Señor tiene oídos y te oye y te escucha y te atiende y te ama. Y si vienes al camino de Dios a través de Jesucristo, te da la vida eterna. Entonces, en ese tiempo de la ley, se establecen todas estas leyes que incluso el día de hoy conocemos. Después viene el tiempo de la promesa. Pasa el tiempo de la historia de la Torre de Babel. Ustedes conocerán la historia. La humanidad hablaba una sola lengua, se hicieron una ciudad y dijeron vamos a poner una torre y vamos a hacernos un gran nombre para si alguien nos quiere dividir, estar juntos. Y Dios ve la acción de la humanidad en ese periodo de tiempo y dice Dios, bajemos a confundir sus lenguas para que no hagan esto que se están proponiendo porque se van a perjudicar. Y entonces Dios les confunde las lenguas en la Torre de Babel y se separan por grupos, cada quien hablando su lengua. ¿Sí? Tú hablas igual que yo, pues a ti sí te entiendo, déjame junto contigo. Y así se juntaron muchos grupos de diferentes idiomas, lo que hoy conocemos como países. Aquí en esta época de tiempo de la humanidad, donde Dios hablaba, aquí fue la distribución de los países. Aquí fue donde se fueron a formar países, cada quien en su idioma. Se fueron y es lo que hoy conocemos como constituciones políticas. Y aún ahí Dios les dio las leyes también. Cada ley, cada constitución política de cada país está basada principalmente en los 10 mandamientos. ¿Sabía usted eso? Ya lo sabe. Y eso nació aquí en este periodo de tiempo. Después de este periodo de tiempo viene el tiempo o dispensación de tiempo de la promesa. Dios escoge una persona llamada Abraham. Escoge una persona llamada Abraham con un objetivo.
hacer un pueblo, escoger un pueblo, y escoge a Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen 12 hijos y una hija. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel se hace la gran nación de la cual habló Dios en el Éxodo capítulo 9, y le dice: me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo de gente santa. Dice: y los escogeré con un propósito, y se hace de un pueblo, y le habla a ese pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, ¿sí? Es la descendencia de Abraham, ¿sí? Nosotros somos otra línea, otro pueblo, el cual Dios llamó también, el cual Dios nos injertó en el pueblo de Israel para provocar a celos a los suyos, porque dice que vino a su pueblo, pero su pueblo no le creyó, no le recibió. A lo suyo vino, mas los suyos, dice, no le recibieron. Entonces llamé a los que no me buscaban. Me hice Dios para los que no era Dios, y los traje para provocar a celos a mi pueblo, dice Dios. Pueblo rebelde, pueblo contradictorio, que desde los primeros tiempos hasta el día de hoy sigue de rebelde ese pueblo. Desde que desobedeció en el huerto del Edén hasta hoy sigue de rebelde. El pueblo que Él escogió en la antigüedad pereció una generación por causa de la desobediencia. Dice la palabra de Dios: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó saber, le faltó reconocer, le faltó rendirse a su Dios. Entonces este periodo de tiempo se llama promesa. Ahí hay una promesa, y allí es donde encajamos tú y yo. En esa promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Dios a Abraham. Y le da la promesa de un hijo, y después los 12 hijos de Jacob, después las tribus de Israel, y después una gran nación, un gran pueblo. Después de eso, a ese pueblo le da leyes. A ese pueblo suyo le da leyes. Y le establece leyes sociales, leyes sanitarias, leyes de cultura, le establece leyes religiosas, le establece leyes sobre el santuario, le establece leyes y les da indicaciones. Levanta un pueblo de sacerdotes, un pueblo de levitas, un pueblo de servidores, que son de la tribu de Leví, el cuarto hijo de Jacob. De ahí levanta un pueblo de servidores. Un pueblo, ellos estaban encargados de lo que era el tabernáculo de reunión, de todo lo que requiere el orden de Dios en el templo, ¿sí? O en el tabernáculo. Ellos eran los encargados. Nadie podía más meter mano ahí más que los levitas. Hay un suceso que le pasa a David cuando llevan el arca del pacto, y hay un soldado llamado Usías, o ¿cómo se llama el soldado? Usías, ¿no? ¿O cómo se llama? Bueno, ahí los estudiosos de la Biblia, ahí recuérdenmelo por favor. Hay un soldado, hermanos, que llevan el arca del pacto, y van caminando en un camino medio disparejo, y se les ladea el arca. ¿Ya la tienen? Se les ladea el arca, hermanos, y este soldado, porque no es Urías Eteo, ¿verdad que no? Este soldado, hermanos, mete la mano por inercia, por instinto, por lo que usted quiera, y detiene el arca del pacto. Y diríamos: ¿por qué Dios hizo eso? Si detuvo el arca del pacto de caerse, porque Dios es Dios de orden. Usa, el soldado llamado Usa. Este soldado mete la mano, detiene el arca y cae fulminado. Le da un paro cardíaco, no sé qué le da, pero muere. Y David dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y dice David: paren todo. Los que ya la traen, ahí están bien, no se muevan. Los que vienen cargando ahí, ya estos se quedan así. Los demás, nadie mete mano. Si se cae, que se caiga, nadie va a meter mano.
Es más, vamos a llevarla aquí con el hermanito más cercano. Aquí la vamos a llevar. ¿A casa de quién? ¿De quién? A casa de Obed-Edom. A Obed-Edom, hermanos, de él, por causa de que era una persona que estaba bien con Dios, dice la palabra de Dios, si usted escudriña, de Obed-Edom, hermanos, nace una familia sacerdotal, pero por generaciones. Tremendo. Entonces ahí la dejan y David se va a escudriñar las crónicas de los reyes. Empieza a escudriñar las crónicas de los reyes y se da cuenta que Dios había escogido a una familia. Dentro del pueblo de Dios escogió una familia para que se encargara solamente de eso. Nadie más, solamente ellos. Entonces, de este pueblo, hermanos, Dios les da leyes. A este pueblo Dios les da leyes y les da promesas y hace pacto con su pueblo. Empieza a crecer. Es ahí donde comienza nuestra historia. Es ahí donde comienza nuestra historia. Es donde Dios se está acercando el tiempo para usted y para mí. Es ahí donde se empieza. Y Dios, a todos los creyentes, de ahí en adelante, todos los que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, y todos los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, San Juan 1:12, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y luego nos dice, y luego nos da el cumplimiento de la palabra que le dio al pueblo de Israel en Éxodo 9. En 1 Pedro 2:9, que le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Ahí es donde entramos usted y yo, en esta dispensación de tiempo. Ahora, todos los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, Dios los hace mayordomos. Mayordomos, que el próximo domingo vamos a hablar de mayordomía, porque lo requiere el tema. Mayordomos, a todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos hace mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador. Es un administrador. En este caso, administrador de los talentos, administrador de los bienes que Dios nos ha dado y administrador de su casa, que es la iglesia. Dios nos ha llamado mayordomos para servirle. Somos administradores, ¿sí? Lo que Dios nos pone a nosotros cada día. Cada día que usted se levanta, lo que Dios le da en ese día, ¿sí? Lo que Dios le da, el talento que le dio en ese día, la revelación que le dio en ese día, ¿sí? Las indicaciones que Dios le dio en ese día, todo eso en ese día, en esa semana, en ese mes, en ese año. Todo lo que Dios le dio, usted lo tiene que administrar. El día de hoy usted se levantó por la mañana con un pensamiento, venir a la iglesia, ¿sí? Usted fue buen mayordomo, fue buen administrador, porque Dios nos llama a ser buenos administradores del tiempo y sobre todo del tiempo de Dios. Entonces usted tomó una buena decisión. Hoy amaneció siendo un buen mayordomo, un buen administrador del tiempo de Dios. Y esa administración Dios quiere que nosotros la llevemos a cabo en este día, en esta semana, para este mes, para este año. Por eso mucho pueblo tiene por hábito cada mañana darle gracias a Dios por el nuevo día. Señor, muchas gracias por este nuevo día. Permíteme cumplir tu propósito. Permíteme ser un buen administrador de lo que me vas a dar en este día. Permíteme ser un buen mayordomo para ti en este día, ¿sí? Y en el mes, muchos tienen por hábito, Señor, gracias por este mes de marzo. Gracias, Señor. Sí, gracias. Espero haber sido un buen administrador de lo que tú me diste en este mes. Y se vale darle cuentas a Dios. Señor, en este mes tú me diste esto. En este mes yo hice esto. En este mes
me diste esto, Señor, gracias. Espero haber sido un buen administrador de lo que tú me diste. Y en el año tenemos por costumbre de rodillas darle gracias a Dios por este año nuevo lo hicimos aquí. Señor, muchas gracias por este año que me diste. Espero haber sido un buen administrador, espero haber sido un buen mayordomo, espero haber sido en esta etapa de tiempo 2025 o 2024 en el caso del año pasado, espero haber cumplido, Señor, con el propósito que tú tenías para mí. Buenos administradores, como mayordomos debemos ser fieles. Dios espera que seamos fieles en el uso del tiempo de Dios, en los talentos que Él nos da, en nuestras posesiones materiales. Tenemos que ser responsables, porque todo lo que tenemos proviene de Dios, hermano. No se jacte, como dice el libro de Isaías, creo, dice, no sea que un día te levantes y digas, la fuerza y el poder de mis brazos y la sabiduría que yo tengo me ha dado las posesiones que tengo. No sea que un día te levantes, dice Dios, te olvides de ser un buen mayordomo y empieces a pensar que lo que tú tienes lo has producido tú, porque tienes talento, porque eres sabio, porque eres inteligente, ¿sí? Porque tienes poder. No sea que un día te levantes así, dice Dios. Ten cuidado. Ocúpate de darle gracias a Dios en todo tiempo, por lo que ha hecho, por lo que es y por lo que va a hacer. Ocúpate, que no se te olvide. Pablo dice que somos mayordomos, que todos los ministros, dice Pablo, que todos los ministros somos administradores de las cosas nuestras y de la casa de Dios, del ministerio y de la casa de Dios. Usted y yo somos administradores. Dios nos ha dado este lugar, hermanos, para administrarlo. Espero que usted lo esté haciendo bien. ¿Sí? Esto no es del pastor, que ni siquiera es mío este lugar. Este lugar es del Señor, es de Dios. A Él le plació, a Dios le plació que en este puntito de México, en este puntito de Nuevo León, en este puntito de Monterrey, aquí este lugarcito, a Dios le plació entregarlo para una iglesia llamada Linaje Escogido, que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, pasando por las diferentes etapas de tiempo hasta el día de hoy. Y Dios sabía que usted iba a estar aquí. Todo está preparado, hermanos. Dice la Biblia que Él nos predestinó. Él nos predestinó, fuimos predestinados. Ya Dios lo había preparado, hermanos. Bueno, pero entonces el tema de la predestinación es un tema bien polémico. Porque dicen, bueno, si Dios nos predestinó, entonces al borrachito, al adicto, al enfermo, entonces ya está predestinado así. Entonces aquel que tiene problemas de adicción, entonces él no tiene problemas, el problema es de Dios, porque lo predestinó así. Ese tema es polémico, pero eso no es predestinación de Dios. Dios dijo en Deuteronomio 28, me salgo un minuto del tema. Dios dijo en Deuteronomio 28, aquí yo pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Y escoge por dónde te vas a ir. Dice, acontecerá que si obedecieres atentamente la voz de Jehová y pusieres oído a todos los mandamientos, a todos los preceptos que yo te prescribo hoy, dice Dios, entonces, si tú escoges el camino del bien, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Esto es predestinación. Porque el final de esto es la vida eterna. Si nosotros venimos a Cristo y obedecemos a Dios, estamos predestinados ¿a dónde? A la salvación, a la vida eterna. O sea, ya conocemos el futuro. Ya sabemos. ¿Conocemos el futuro? No, Dios lo está diciendo en su palabra, hermanos. Estamos predestinados, si obedecemos, a la vida eterna.
Ya conocemos. Entonces el adicto está predestinado. No. Sino que en Deuteronomio 28 también dice, aconteciere que si no obedecieres la voz de Dios, que si no pusieres en obra los mandamientos y los preceptos que yo te prescribo hoy, aconteciere esto. Y empieza a decir todas las cosas que pasarían alejado de Dios. Y ahí se encuentra pues la adicción, ahí se encuentran pues los problemas, ahí se encuentran las enfermedades, las situaciones que no tienen propósito de Dios. Entonces, hay una indicación y una predestinación también. Si no obedece la humanidad, este es el camino. Si obedece la humanidad, este es el camino. Entonces, nosotros como buenos mayordomos, dice Pablo que debemos ser buenos administradores de los tiempos y de la casa de Dios. Este puntito que Dios estableció como linaje escogido, lo hizo para usted, lo hizo para mí, lo hizo para nosotros, para que fuéramos buenos administradores de esto que Dios nos está entregando aquí. Porque le digo, esto no es del pastor, esto es de linaje escogido. Usted es linaje escogido, usted tiene un compromiso con mayordomía, con administración delante de Dios en este lugar. Entonces, esta dispensación o periodo de tiempo, hermano, para la humanidad lleva 2025 años y continúa, está en curso ahora. Este periodo de tiempo de la gracia continúa, está en curso ahora. Lleva, según la cronología, 2025 años. Hay otros dicen que hay otros 3 años más, que el nacimiento de Jesucristo no está en el tiempo que tenemos, sino según hay unos estudios judíos por allá que dicen que sucedió 3 años antes de lo que hoy conocemos. Pero bueno, 2025 años y contando el tiempo de la gracia. Y en estos 2025 años, 2025, a Dios le plació que usted viniera en el 1960, en el 1970, en el 1980, en el 1990, en el 2000. A Dios le plació que usted viniera en el año que usted vino. Y de ahí cuenta la historia para usted de toda la etapa de la humanidad. Desde Adán y Eva hasta hoy, para Dios es un solo tiempo. Para nosotros son 7 tiempos o 7 etapas. Y en esta 6ª etapa llamada gracia, aquí nos encontramos ahora. Cumpliendo un plan, cumpliendo un propósito, tratando de ser buenos mayordomos, buenos administradores. Y aquí estamos. Y sigue contando el tiempo. Sigue contando. ¿Cuándo comenzó tu participación? ¿Hace 60 años? Si tienes 60 años. ¿Hace 50 años comenzó tu participación? ¿Hace 40? ¿Hace 30 y tantos? ¿Hace 20 y tantos años? ¿Hace 15 años, jóvenes? ¿Hace 10 años? Algunos están comenzando su participación, hermanos, el día de hoy. Hoy está comenzando su participación. Y no hablo de los que están naciendo hoy, porque muchos están naciendo hoy, pero no están comenzando su participación. Aquellos que hoy tomaron la decisión por Cristo y que hoy están tomando la decisión por Cristo, empiezan un tiempo de participación en el tiempo de la gracia. Ahora bien, hermanos, sé que el tiempo ya lo traigo bien encima. El escenario de esta dispensación de tiempo, lo que hoy se está viviendo y en lo que estamos tú y yo participando hoy en día. Hoy en día, hermanos, para el pueblo de Dios, lo que hoy se está viviendo, el problema que estamos enfrentando nosotros, que ya tomamos nuestra decisión por Cristo y estamos buscando ser buenos mayordomos, ¿qué problema tenemos en la actualidad en esta dispensación de tiempo? La falta de madurez espiritual. Es una
es un suceso grave en el pueblo de Dios. Es una enfermedad grave en el pueblo de Dios, la falta de madurez espiritual. El pecado, la mundanalidad, como le llaman muchos. El pecado es otro cáncer social dentro del pueblo de Dios. Y obviamente, apostasía. Todo esto son tiempos. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la fe o abandonar la fe. A aquellos que han creído en Jesucristo y defienden el Evangelio a capa y espada, ahora dicen, no es cierto, yo estaba equivocado. No era cierto eso. Estaba mal, estaba errado. No, sino que ahora defiendo esta fe. Y defienden otras ideologías de las cuales habla la Biblia, que serían tiempos de apostasía en el tiempo de la gracia, en este tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Pecado, falta de madurez espiritual. Estamos viendo situaciones graves dentro del pueblo de Dios. Pastores, hermanos, que hoy están atropellando el rebaño de Dios, que es la iglesia, con el pecado. Eso es apostasía también. Pastores que han dejado de cuidar el rebaño y ahora lo están atacando con el pecado. ¿Sí? Lo están atacando, están lastimando al rebaño, tristemente. Gálatas 5:4 dice, anótalo, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y dice, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. ¿Qué entendemos por eso? De Cristo te separaste. Ya no quisiste estar ligado al Señor Jesucristo. Te separaste de Jesús, dice. Los que por la ley os justificáis. Te separaste de Cristo, ya estabas ahí con Cristo, pero te separaste de Él. Y dicen los que por la ley se justifican. Y se justifican diciendo, sí, pero Dios ya me perdonó. Sí, pero oraron por mí y recibí una revelación de Dios y ya me restauré. Sí, pero ya soy nueva criatura. Sí, pero Dios me perdonó, sí. Pero dice, habéis caído de la gracia. Que Dios nos perdona así, hermanos. En otras palabras, dice, te despegaste de Cristo. Te separaste con tu pecado, te separaste de Cristo. Y te justificas diciendo todo eso. Que Dios perdona, sí, Dios perdona. Que Dios restaura, sí, Dios restaura. Te justificas según la ley. Te justificas, dice Dios. Y esta palabra, hermanos, tiempos de apostasía, va específicamente directo a los pastores, a los líderes de iglesias, a los que están al frente de la iglesia del pueblo de Dios. Dice, te separaste por causa del pecado. Qué bonito se oye, ¿no? Que diga, sí, pero Dios ya lo perdonó. Sí, pero Dios ya lo restauró. Sí, pero oraron por él y Dios ya lo levantó, lo restauró. Sí, pero... Y luego todavía hay jactancia, hermanos, terriblemente. Y dicen, no, es que fue acusado injustamente, no, es que lo humillaron, pero la sangre de Cristo lo levanta y lo restaura porque Dios perdona. Y sí, Dios, gloria a Dios por ello, porque sí es cierto. Sí es cierto eso, Dios levanta, Dios restaura. Pero dice la palabra de Dios, aquel que se arrepiente y no vuelve a pecar más, Dios restaura, Dios habla, Dios dice, sí, Dios levanta. Y aún así cuando Dios levanta hay indicaciones todavía que ya no podemos volver a ser los mismos. Aquel que comete pecado, aquel pastor que lastima a la iglesia, aquel pastor que daña a la iglesia. Incluso muchos ya no pueden ni tomar el púlpito. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y no lo digo por nadie, lo digo porque es nuestro tema y es el tema de la gracia. Y tenemos que hablarlo porque no podemos callarlo. Entonces,
incluso hay pastores que no pueden volver al púlpito, porque ahora son reprensibles, dice la Biblia. Las características de una persona que desea ser pastor, o que es llamado al pastorado, o que tiene un ministerio, dice, hay características. Y dentro de esas características es, pues que no se ha dado al vino, marido de una sola mujer, sino pendenciero, dice, no deseoso de ganancias deshonestas, y da una serie de indicaciones, da una serie de características que debe de tener. Y en el libro de Juan, en el capítulo 8, encontramos un tema de una mujer sorprendida en adulterio. Está Jesús por ahí en algún lugar y llegan los fariseos, y encuentran una mujer en el acto del adulterio. Y se la llevan al maestro para que la apedree y la mate, porque la ley dice que debe morir apedreada, muerta. Y se la llevan, le dicen, maestro, aquí está. La sorprendimos en el acto del adulterio. Y dice la Biblia que Jesús estaba por ahí escribiendo en la tierra, por ahí haciendo algo. Y Jesús le dice, se la llevan y la ponen a sus pies y ella cae a sus pies, esa mujer. Y Jesús le dice, ¿quién de ustedes aquí esté libre de pecado? Pues arroje la primera piedra. Todos se traían piedras en mano, esperando que el maestro dijera, sí, apedréenla, que muera. Pero sorpresa, les dijo, el que de aquí esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice que todos tiraron sus piedras y se fueron. Y Dios le dice algo a la mujer. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusaban? Le dice, ¿te condenaron? Por ahí está. Más adelante. Dice, y le dijeron, maestro, más adelante. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y luego dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían cada uno comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedando Jesús y la mujer solo, le dijo, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús le perdonó. Jesús restaura sí. Perdona sí. Te vuelve a posicionar sí. Pero hay una condición, no lo vuelvas a hacer. En tiempos de apostasía, hermanos, hay pastores que salvan su dignidad atropellando a la iglesia. Es más, acusando a la iglesia. Es que ella tuvo la culpa y luego vuelve a pecar, y es que esta también tuvo la culpa y luego vuelve a pecar, y esta también tuvo la culpa. Mienten delante de Dios, se llevan a la iglesia, al rebaño que Dios les dio para cuidar, se lo llevan lastimándolo, y como no pueden salvar su dignidad, pues los corren de la iglesia y se van lastimados. ¿Y por qué hablo de esto, hermano? Porque esa es la tarea en tiempos de apostasía. Esa es la tarea para los verdaderos hijos de Dios. Esa es la tarea en los tiempos de la gracia. Tenemos que ir a rescatar a aquellos que están lastimados. Porque hay muchos ministerios y muy grandes, pero están sentados en casa. No quieren saber nada del evangelio porque están lastimados. Porque lastimaron a una hija, porque lastimaron a un hijo. Están lastimados y no quieren saber nada de Dios. Son tiempos de apostasía, en tiempos de la gracia. Hay otro suceso, hermanos, en el capítulo 8. No, en el capítulo 5 de Juan hay otro suceso con un paralítico en el estanque. ¿Cómo se llamaba este estanque? Siloé, en Bethesda. ¿Sí, verdad?
Ahí había un paralítico que decía, no puedo. ¿Quieres ser sano? Sí, pero no puedo porque pues yo no puedo llegar al estanque. Y Dios lo sana, Dios lo restaura. Dios lo restaura, pero a él sí le dice, vete, pero no lo vuelvas a hacer, no peques más, para que no te venga algo peor. Para que no te venga algo peor. A él sí le dice esto, en San Juan 5:14. Dice, después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y así, hermanos, hoy en día, en este tiempo de la gracia, a usted y a mí nos toca vivir dos escenarios. Y con esto voy a terminar. Nos toca vivir dos escenarios. La iglesia lastimada por los falsos pastores. La iglesia lastimada, hermanos, por los falsos pastores. Hay mucha iglesia por ahí humillada, lastimada, defraudada en su fe, lastimadas en su fe, pensando que si así es Dios, incluso guardando rencor en sus corazones, porque estaban fieles a Dios, buscando a Dios en esa iglesia, y ese pastor no tomó conciencia, tomó en poco la mayordomía que Dios le entregó, y lastimó una familia, y esa familia se va lastimada, y no solamente se va triste, confundida, sino se va con rencor en su corazón, diciendo, ¿por qué yo perdí? ¿Por qué si yo estaba buscando a Dios bien? ¿Por qué yo tuve que perder? Y se van con rencor en su corazón diciendo, ¿y él? ¿Por qué sigue predicando ahí? Y hasta quieren juicio de Dios, que tampoco es correcto, hermanos. Y ese es el trabajo en esta dispensación de tiempo que le toca al pueblo de Dios que se ha guardado, al pueblo de Dios que ha conservado su fe y quiere buscar a Dios. Ese es el trabajo, la mitad de ese trabajo es ir a restaurar a todos esos soldados caídos, a todas esas ovejas lastimadas, a todo ese rebaño que está herido por allá por causa de estos depredadores. Es parte del trabajo, hermanos. Y en la otra parte del trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ir a buscar a aquellos que no conocen a Cristo. Hay que anunciar las buenas nuevas del evangelio. Es un trabajo dividido en dos partes. Y ese es el trabajo que nos ha tocado a usted y a mí en estos tiempos, en esta dispensación de tiempo llamada gracia. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, ir y anunciar el evangelio. Es responsabilidad de nosotros ir y decirle a aquella persona que Dios le puede levantar, que Dios le puede restaurar, que Dios no se ha olvidado de ella, que si hay un ministerio poderoso hay que levantarlo en el nombre de Jesús, hay que dejar atrás el pasado. Y hay un tercer tema de mucho interés. Hay un tercer tema de mucho interés, hermanos, y es la iglesia que permanece. El pueblo de Dios que permanece. Pero aún dentro de ese pueblo de Dios que pertenece, que tiene la gran tarea de ir a levantar al soldado caído, al que está herido, al que está humillado por aquel falso pastor. Hay un trabajo ahí. Y hay un tercer trabajo, hermano, porque esa iglesia que ahora tiene el trabajo de ir a rescatar, también está lastimada. También parte de ese pueblo que se ha conservado y que ha mantenido la disciplina y que ha tratado de mantenerse en el camino, también ese pueblo, mucho pueblo está lastimado. Pero sigue caminando.
No está en su casa, no se quedó a no saber nada de Dios, a no querer nada de Dios. Está tratando, está luchando, está en el camino, pero está lastimado, pero está ofendido. Ese pueblo que también está lastimado necesita restauración. Ese pueblo, hermanos, somos tú y yo, que nos conservamos en el camino y que de alguna manera alguien directa o indirectamente nos lastimó y batallamos, pero estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Ese pueblo necesita restauración. Ese pueblo somos tú y yo en tiempos de la gracia, hermanos. En tiempos de la gracia. Entonces, es nuestro trabajo, hermanos, en esta dispensación de tiempo llamada gracia, es mantenernos firmes, tratar de ser librados de la condición espiritual que de alguna manera fue impuesta sobre el pueblo. Porque, ¿sabes? No solamente el pueblo que se fue lastimado por causa de estos falsos pastores, no solamente se fue lastimado, no solamente se fue herido, no solamente se fue humillado, sino que todavía se fue con maldición, porque en algún momento se le entregó la confianza, se le dio el voto de confianza a ese pastor porque era el pastor que Dios había enviado, y se le dio el voto de confianza. Y no solamente herido y humillado, sino cuando se va es maldecido. Esa ovejita es maldecida la familia, pero no le va a ir bien. Pero todo lo que recibió aquí se le quita porque aquí lo recibió. Porque son palabras, hermanos, comunes en estos falsos pastores. Y estamos hablando del tiempo de la gracia, que a nosotros nos toca vivir esto, hermanos. Por eso el pueblo de Dios batalla para caminar, porque está luchando en 3 escenarios, tratando de restaurar a aquel que está caído. Y muchas de las veces, como también está lastimado el pueblo, a veces termina contaminándose. Y el pueblo lastimado no se da cuenta, inconscientemente lastima a otros, porque también con el juicio. ¿Conoces a tal pastor? Sí, no, hombre, ahí no vayas porque hizo esto, porque hizo lo otro, porque hizo aquello, porque esto, porque el otro. Y es lanzado juicio y no se da cuenta que también está contaminando. También está contaminando. Y lo vuelvo a repetir, no es nada personal, no es nada contra nadie, porque suele pasar. Es porque Dios está hablando el día de hoy. Es porque en los tiempos de la gracia son escenarios que estamos enfrentando. Y no podemos caminar así. Por eso somos llamados, hermanos, a resistir. Por eso Jesús dijo, si el mundo te persigue, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Dice Jesús, cree en mí, yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir, pero cree en mí. Y Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, no voltees a ningún lado, porque para donde voltees está mal. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que trabajar mucho, hermanos, para vendar las heridas de aquellos soldados caídos, incluso para vendar nuestras propias heridas. Entonces el llamado de Dios hoy es a tu restauración, a mi restauración. El llamado de Dios hoy es para levantarnos, para despertar esa parte espiritual que se ha quedado adormecida por causa de estas condiciones y situaciones. Es el tiempo, mis hermanos, de entender por qué y para qué Dios me hizo venir en este tiempo. ¿Por qué Dios no nos hizo venir en el tiempo de Noé? ¿Por qué no Dios nos hizo venir en el tiempo de Adán? ¿Por qué no Dios nos dio ser hijos de Adán y Eva directamente?
del vientre de Eva. ¿Por qué no Dios nos hizo nacer de los hijos de Noé? ¿Por qué Dios nos hizo nacer en este tiempo? Porque Dios te preparó para este tiempo. Porque Dios te escogió para este tiempo. Entonces es el tiempo, hermanos, de saber por qué y para qué estamos aquí en este tiempo. Y ya no hay más. Es el último tiempo, hermanos. Es el último tiempo. Este tiempo de la gracia ya es el último. Ya no hay otro tiempo. Aquí en la tierra, en carne y hueso, ya no hay otro tiempo. Ya se acabó. El tiempo de la gracia, hermanos, es el último tiempo para venir a Cristo. Ya no hay más tiempo. Estamos 2025 años y sigue transcurriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y no está muy lejos. No está muy lejos la venida de Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios hoy que nos hemos dado cuenta y hemos entendido este tiempo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor bendito de los cielos, yo te doy gracias, Padre, en esta hora, mi Señor. Gracias por la palabra que nos has dado en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque hemos entendido, hemos comprendido el por qué estamos en este tiempo, en este periodo de tiempo llamada gracia. Señor, tú conoces que son tiempos difíciles para tu iglesia. Conoces que vivimos en 3 escenarios, Señor. Rescatar al soldado caído, predicar tu palabra a los que no te conocen y tener un tiempo de restauración para mi vida, Señor. Señor, perdóname. Dígale, mi hermano, perdóname porque ahora sé que tú me reservaste para este tiempo de la gracia. Ahora sé, Señor, que tú me escogiste desde aquel tiempo. Perdóname porque no lo había entendido, no lo había comprendido, no lo había visto, Señor, de esta manera. Perdóname porque he querido luchar por cumplir tu propósito. Perdóname, Señor, por tomar en poco la muerte de mi Señor Jesucristo y no haber atendido el llamado. Perdóname porque todo este tiempo, Señor, desde que conocí a Cristo, perdóname, Señor, si he tomado en poco ese sacrificio en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, por no entender los tiempos. Perdóname por no comprender los tiempos, Señor. Porque aún sabiendo que estaba mal, aún sabiendo que podía fallarte, Señor, lo hice. Y no quise entender tus tiempos. Perdóname porque yo no sabía, Señor, que he sido llamado como mayordomo para administrar todo lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, porque no sabía que yo tengo que administrar las cosas, los talentos, la sabiduría, la inteligencia que tú me has dado. Perdóname porque no sabía, Señor, que fui llamado mayordomo por ti para administrar los talentos que me diste, la sabiduría y el conocimiento que pusiste en mí, Señor. Perdóname porque no sabía que he sido llamado mayordomo para administrar tu casa, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, por favor. Perdóname porque yo no sabía, Señor, que fui llamado mayordomo para cuidar y para administrar, Señor, tu iglesia. Perdóname, Señor, porque yo soy parte de esta generación que ha fallado en la madurez espiritual. Perdóname, Señor,
Perdóname, Señor, porque soy parte de esta generación que ha fallado, Señor, en la madurez espiritual. Perdóname, Señor. Soy parte de esta generación que no ha querido dejar el pasado, Señor. Que sus pensamientos se quedaron en el ayer. Perdóname, Señor, porque no he sido visionario. Perdóname porque no he buscado cuál es la visión que tú me has dado. No sé incluso cuál es la misión que tú me has dado. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Celestial. Señor, ayúdame porque es difícil caminar en tiempos de apostasía. Ayúdame, Señor, porque es difícil caminar en estos escenarios donde los pastores han dejado de cuidar el rebaño, Señor. Es difícil caminar entre un rebaño herido, Señor, entre un rebaño lastimado. Perdóname, Señor, y ayúdame, porque yo necesito tu consejo, necesito tu palabra, necesito revelación, Señor, para poder aconsejar a tu pueblo, Señor. Perdóname, Señor, porque es difícil, y ayúdame a caminar en tiempos de apostasía, Señor. Dile, mi hermano, dile, ayúdame, Señor, a caminar en estos tiempos difíciles. Ayúdame, Señor, a vendar las heridas de mis hermanos caídos. Ayúdame, Señor, a ser un buen ministro de tu palabra. Cuando tenga que llevarle palabra a un soldado caído, cuando tenga que llevarle palabra a una ovejita lastimada, ayúdame, Señor, cuando tenga que ministrar para encontrar tu palabra, tu mensaje, Señor, lo que tú tienes para aquella ovejita lastimada. Díselo, mi hermano, dile, mi hermana, dile. Dile, Señor, ayúdame con el consejo en mis labios de parte tuya. Ayúdame a no ser estorbo, Señor, ni piedra de tropiezo. Quita de mis labios, Señor, el juicio que pueda lastimar a otras ovejas. Quita de mis labios y de mis pensamientos el juicio, Señor, porque en lo que juzgo me condeno a mí mismo. Y no quiero pecar, Señor, de esta forma. Ayúdame, ayúdame, Señor, por favor, a vendar mis heridas, porque también quizás fui parte de ese rebaño lastimado. Ayúdame, Señor, a vendar mis heridas. Ayúdame, Señor, guarda mi corazón, sana mis pensamientos. Sáname, Señor, para poder sanar a otros. Dame libertad para poder libertar a otros. Díselo, mi hermano, díselo. Dile, dame la sabiduría y el consejo que proviene de lo alto para llevar tu palabra, para llevar el consejo, para vendar las heridas de aquella oveja lastimada. Ayúdame, Señor, por favor. Señor, hoy lo he entendido. Hoy he comprendido, Señor. Ayúdame a levantarme. Fortaléceme, Señor, para este tiempo. Empodérame, lléname de autoridad, bendito Dios. Porque quiero cumplir el propósito para este tiempo llamado gracia. Señor, por favor, Señor, quiero entrar en un tiempo de restauración conforme a lo que yo he aprendido hoy, Señor. Hoy quiero comenzar mi proceso de restauración. Hoy quiero y necesito que tú sanes mis heridas. Ya no quiero perder más tiempo, Señor, en mi persona. Ya no quiero perder más tiempo, Señor, en mi carácter, en mi actitud, en mi forma de conducirme, en mi manera de pensar. Ya no quiero perder más tiempo, Señor, acusando a mis hermanos, dando falso testimonio.
Ya no quiero perder más tiempo, Señor. Por favor, transforma mi carácter ya, Señor. Hoy te entrego mi carácter, hoy te entrego mi actitud, hoy te entrego mis pensamientos, mis labios, Señor. Por favor, Señor, transfórmame. Díselo, mi hermano, dile: Señor, hoy necesito de ti. Hoy necesito cambiar mi mente, mi actitud, mi carácter. Hoy necesito ser transformado. Sé que los tiempos son difíciles y yo necesito de ti, Señor. Dile: cámbiame, Señor, transfórmame. Dile: sáname, Señor. Sana mis heridas, Señor. Quizás fuiste lastimado. Dile: Señor, también fui lastimado, Señor, sáname. Cámbiame, Señor. Cambia mi vida, Señor, restáurame. Por favor, Padre Celestial. Por favor, Señor. Por favor, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú me has sanado. Gracias por esta libertad gloriosa. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Ayúdame, Señor, a ponerlo por obra. Que se siembre en mi corazón y que cumpla tu propósito. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Padre, muchas gracias. Que tu palabra, Señor, que he recibido el día de hoy, se haga viva en mí y cumpla tu propósito. Dile: gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias.